Perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente. A nombre del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, a nombre del Sistema de Investigación y Desarrollo SINDE y de parte del INESEM, del Instituto de Investigación e Innovación de Estudios Económicos y Empresariales, les damos la cordial bienvenida a esta nueva presentación de resultados. El tema es clima organizacional en las instituciones de salud de alta complejidad de la ciudad de Guayaquil. Es presentado en este momento, pues la directora es la doctora María del Carmen Lapo, ¿verdad? Y dentro de su equipo de investigación, el investigador adjunto, el doctor Miguel Bustamante, es la persona que va a ser encargada de realizar esta transferencia de resultados. Les pedimos pues mil disculpas de parte de la doctora María del Carmen Lapo, pero por temas personales no pudo estar el día de hoy. Y ya teníamos programado y agendado el evento, así que ahora pues Miguel es la persona que se va a encargar, perdón, se va a encargar de realizar la presentación de resultados. Así que antes de darle paso, voy a comentarles un poco acerca del doctor Miguel. A muchos de nosotros pues ya lo conocemos, pero algunas de las personas que se están uniendo ahora no conocen un poco sobre su trayectoria y él también es profesor de nuestra universidad. Ok, les comento. El doctor Miguel Bustamante es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, en Ética y Responsabilidad Social por la Universidad de Deusto, España, magíster en Dirección de Empresas por la Universidad Adolfo Ibáñez e ingeniero comercial por la Universidad de Concepción. Durante su carrera ha dirigido proyectos de investigación y de asistencia técnica de impacto nacional, como fueron el Centro de Desarrollo Empresarial CEDEM y el Centro de Gestión de Instituciones de Salud CEGIS, ambos de la Universidad de Talca, en Chile. En esta misma línea fue editor de las revistas Panorama Socioeconómico y Estudios Seriados en Gestión de la Salud de la Universidad de Talca. En su producción personal cuenta a la fecha con 3 libros como autor principal y 2 libros como coautor. Ha publicado más de 100 artículos de corriente principal en prestigiosas revistas académicas de circulación internacional. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Chile, y profesor invitado del sistema de posgrado de nuestra universidad en Ecuador. Es profesor en las maestrías de Gerencia de Servicios de la Salud y Administración de Empresas MAE de nuestra institución. A nivel nacional, en el año 1990, en su calidad de director de carrera y en sesiones con directores y representantes de las carreras de auditoría de las universidades chilenas, firmó la Declaración de Valdivia, fundando la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable CAPIC. Luego de ocupar diversas posiciones de gestión académica, en el año 2005 integra el Consejo Consultivo del Sistema de Garantías Explícitas, asesorando colegiadamente al Gobierno de Chile para la reforma sectorial que dirige el Ministerio de Salud. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida y dejo con ustedes al doctor Miguel Bustamante. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Carmen. Un gusto de verlos. Gracias por esta invitación y la oportunidad de comentarles el resultado de esta investigación. Por supuesto, yo debo decir que el economista Lapo tenía todo preparado para estar con nosotros, pero asuntos de fuerza mayor le impidieron estar acompañando en esta ocasión. Quiero agradecer a los asistentes porque vamos a conversar un tema que me parece que es muy interesante, es valioso para las organizaciones, especialmente para lo que es la gestión interna y la vinculación de la institución, cualquiera sea, con el entorno. Eh, el equipo de investigación fue estructurado por la economista Lapo, acompañado por la profesora Elsie Cerda como parte del equipo de investigación, la economista Marta Tirape Carzola, que acompañó en el procesamiento de datos y análisis de información, y a mí que me corresponde acompañarlos hoy día en esta ocasión. Bueno, el tema nuestro es clima organizacional de instituciones de salud de alta complejidad. Este es un trabajo largo de muchos años que apunta a determinar cuáles son las variables que debe manejar un gestor, un administrador, un director, un gerente en una organización para orientar los esfuerzos del equipo de trabajo al interior de las organizaciones. Bueno, nuestro tema fue investigar el clima y los elementos que componen este clima.
Bueno, ¿cuál fue la causa? El problema que observamos nosotros es que nosotros vivimos las personas en un espacio de percepciones. Los seres humanos no viven vinculados directamente con la realidad. Lo que hacemos es percibir la realidad. A través de las percepciones capturamos el bienestar, nos damos cuenta del ambiente humano. También nos percatamos de que estas percepciones inciden en el bienestar social, ¿ya? Entonces, de alguna manera nosotros vivimos en un espacio dinámico, ambiguo, no muy claro, no muy cierto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un espacio de percepción. La segunda causa es que en el ámbito de la salud se encuentran las organizaciones que yo diría son de la más alta complejidad, como es el tema de atender la salud de las personas, de la sociedad. Especialmente relevante entonces el clima, porque las organizaciones de salud tienen diversos estamentos, diversas jerarquías, y porque además estas organizaciones inciden finalmente en la calidad de servicio al usuario, a la comunidad, al paciente en forma directa, a su familia en forma indirecta y a toda la sociedad completa. Bueno, otro elemento que motivó la investigación fue ¿por qué instituciones de alta complejidad? ¿Por qué los hospitales? En el caso de Guayaquil, trabajamos con 12 instituciones hospitalarias de nivel complejo y la razón es el impacto que tiene la calidad de servicio sobre las personas y por lo tanto manejar la variable previa, que es el clima, era vital. Y también, si uno proyecta hacia adelante y prospecta los resultados, podríamos contribuir al bienestar social de la comunidad. Bueno, este estudio se basó en un constructo desarrollado el año 2015, perfeccionado el año 2016, últimamente actualizado el año 2019, como lo vamos a ver en un rato más, y que se denomina clima organizacional validado. Ese es el instrumento. El objetivo del trabajo fue evaluar el clima en las instituciones de salud de alta complejidad de la ciudad de Guayaquil, mediante la aplicación de un cuestionario validado para aplicar técnicas cuantitativas y la elaboración de un plan de mejora. Ese es el propósito declarado en el estudio. Los objetivos específicos fueron revisar la literatura internacional para elaborar una fundamentación teórica sobre el tema, aplicar el cuestionario validado a los profesionales de la salud para utilizar técnicas cuantitativas en el análisis y proponer sugerencias de mejora del clima organizacional en las instituciones de salud de alta complejidad de la ciudad de Guayaquil. Bueno, ese fue el propósito declarado tanto en ámbito general como específico. El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Se estimó una muestra con los coeficientes que ahí aparecen del orden de los 377 casos. Sin embargo, como veremos más adelante, logramos reunir una totalidad de 500 casos para representar mejor el segmento de entrevistados de la zona de Guayaquil. El estudio fue de corte transversal, descriptivo, correlacional e inferencial. El instrumento, como ya habíamos mencionado, es un cuestionario de clima organizacional validado que tiene 10 factores y 44 ítems validados el 2016, y ahí están los 10 componentes gruesos del constructo. No los voy a detallar, solamente mencionaré algunos, por ejemplo, colaboración y buen trato, desarrollo profesional, estabilidad laboral, autonomía y profesionalismo, entre los que están ahí mencionados. Es un constructo ya estudiado y aplicado por varios años y que ha tenido la posibilidad de ser medido y para dar sugerencias a las instituciones en las cuales este instrumento ha sido aplicado. Algunos resultados que me gustaría mostrarles. En primer lugar, la demografía de la muestra para el estudio global de estos 12 hospitales marcó una presencia importante de las mujeres dentro de las personas entrevistadas. En el sector público 67%, en el privado 66%, promedio 66,8%. Las mujeres entonces en general en el sector salud son las que más priman, ¿ya? Es la mayoría de las personas que trabajan en el sector. Desde el punto de vista de las edades, estas edades fluctuaron entre menos de 27 años y hasta 43 años en el sector público. En el sector privado se movieron entre los 26, de ahí en adelante, hasta los 52 años, un equipo un poco más maduro de personas, y el promedio general entonces de las edades, entre menos de 26
y hasta 52 años las frecuencias más importantes de la muestra. Un total de 500 personas fueron las entrevistadas. Desde el punto de vista del trabajo, de sus años de servicio y de contrato, observamos que la mayoría en el sector público tiene contratos con servicios de menos de 4 años. O sea, es gente que lleva poco tiempo en el sistema. En el nivel privado, este porcentaje es 45,4. En promedio total, 50 y algo apenas el porcentaje. La mitad de la gente entonces tiene pocos años de trabajo dentro del sistema. Sin embargo, los contratos que mantienen son contratos definitivos en su mayor parte. En el caso público, 48% contrato definitivo y ocasional 45,7%. En el sector privado, la mayoría tiene contrato definitivo. El promedio entonces nos da alrededor del 56% del tipo de contrato de las personas en el sector salud de estos 12 instituciones de salud de Guayaquil. Esta muestra que ya mencionábamos, que era del orden de 500 personas, estuvo constituida en su mayoría por médicos. La mayoría médicos. Por supuesto, una proporción siguiente es de enfermería y la otra es de enfermería auxiliar. Algo interesante de mencionar es que el instrumento, cuando lo medimos en su totalidad para el total de los indicadores, 10 factores y 44 reactivos, nos dio un alfa de Cronbachs alto, 94, 0,94 para los 44 ítems del cuestionario. Lo cual resulta muy valioso porque significa que el instrumento está recogiendo el tipo de datos que queremos recoger y es fidedigno en términos de la calidad y consistencia de los datos. Pero si hacemos un análisis ítem por ítem de las dimensiones que tiene el instrumento, vemos que también se comportan bastante bien. Tienen índices entre 92, 79, el más bajo es 72. Aún así, el ítem de autonomía y profesionalismo, que aparece como el más bajo, tiene un alfa suficiente como para ser considerado dentro de un estudio. Bueno, esto es una primera parte descriptiva. Ahora, nuestro propósito apuntó a ver cómo se comportaban las distintas partes del instrumento para luego poder recomendar a las instituciones a las cuales se le aplicó este cuestionario, poder recomendar algunas acciones orientadoras para la gestión. Ustedes pueden ver ahí en el formato, en la figura, hay 10 factores, son los 10 constructos del cuestionario, cada uno de los cuales fue analizado mediante ecuaciones estructurales para ver su comportamiento, calcular sus índices, ver la confiabilidad, que aparece bastante buena en todos los casos, y la significación que aparece marcada con los asteriscos que están ahí. Bueno, por supuesto aquí todos los ítems son valiosos, todos son necesarios, importantes para mostrar, orientar a los directores y por dónde tomar las decisiones de gestión para el clima y con eso activar otros elementos claves para el resultado de las instituciones hospitalarias. Bueno, entonces, después del análisis descubrimos dos cosas. Una, que habían algunas dimensiones o factores que podemos llamar causales o independientes y otros factores que podríamos llamar efectos o dependientes. O sea, si bien es cierto, los factores del constructo son parte de la misma totalidad, del mismo concepto de clima, dentro de ellos hay algunos que actúan como variables independientes y otras actúan como variables dependientes. ¿Cómo lo descubrimos? Porque observamos que las incidencias de algunas de estas dimensiones iban hacia una variable de destino y provenían de unas variables de origen. Entonces ahí las causales y los dependientes nos permitieron identificar, por ejemplo, que equipo y distribución de personal y material es una dimensión de la cual salen muchos impactos hacia las demás dimensiones. Lo mismo pasaba con colaboración y buen trato, que es de la cual salen también muchos efectos sobre las demás dimensiones. Entonces podríamos decir que estas dos actuaron luego del análisis como variables causales o independientes. Pero al mismo tiempo descubrimos que había variables dependientes, es decir, la motivación laboral era un efecto de otras variables,
lo mismo que comunicación y desarrollo, lo mismo que estabilidad laboral, que actuaban como variables dependientes. Este descubrimiento es interesante porque permite focalizar las sugerencias. Es decir, si un director hospitalario tiene que motivar a su gente, antes de motivar a las personas y no hacerlo de forma directa, tiene que manejar variables causales y en este caso serían equipo y distribución de personas y material y colaboración y buen trato como variables previas antes de llegar a la motivación. Lo mismo si yo quiero generar estabilidad laboral, debería partir con equipo de distribución y colaboración y buen trato y estimular indirectamente la estabilidad laboral, lo mismo comunicación y desarrollo. Entonces, este fue un hallazgo que nos permite decir que de los 10 factores que componen el clima, hay 2, porque todos se activan unos con otros, pero hay 2 que son muy fuertes desde el punto de vista de variables causales o independientes, y otros que son variables dependientes o efectos. Bueno, esto fue medido en términos de los análisis de ecuaciones estructurales y descubrimos varias cosas que nos permitieron asegurar que la cosa estaba bien. Primero, los índices de bondad de ajuste nos muestran algunos resultados interesantes. Primero, la significación era alta y suficiente para el estudio. El índice CEMIN-DF, que es un índice de bondad de ajuste, debe ser menor que 3 y nos dio 2,3. Por lo tanto, estamos bien, el índice es correcto. Los índices de confiabilidad, DFI y TLI, deben ser superiores a 0,9 y son todos superiores a 0,9. Y además, el indicador del error es menor a 0,5, 0,05 y por lo tanto también nos dio seguridad que en el análisis de covarianza el modelo corrió, funcionó y los resultados fueron suficientemente satisfactorios. Lo mismo pasó con el análisis de varianza, porque este modelo que está puesto antes, el que ya le mostré, de todos los factores jugando unos con otros, también se midió en términos de varianza y descubrimos, por supuesto, también que la significación es buena, el coeficiente CEMIN-DF también resultó adecuado, menor que el estándar requerido, y los coeficientes de bondad de ajuste también superiores al 0,9 que se exige como mínimo. Y el margen de error, que es el coeficiente del error acumulado del estudio, también era inferior al índice de 0,05, que es el que se exige. Bueno, estos rangos entonces nos permiten decir que de alguna manera el modelo se comporta bien. Los hospitales consultados en el ámbito de Guayaquil confirmaron que el modelo funciona y que me permitieron agrupar factores claves, factores independientes y factores dependientes. Por supuesto que cada hospital tiene sus sugerencias particulares, que no es el caso mencionarlo aquí, pero que en términos globales podemos decir que se ajustan a estas orientaciones que les estoy aquí mostrando. Algo más de resultado que es interesante que les comente es lo siguiente. Las variables, las 5 variables que resultaron seleccionadas, digamos, como variables independientes y dependientes, hice un modelo pequeño para ver cómo se comportaban las variables causales respecto de las variables dependientes como efectos. Entonces aparece motivación como efecto, comunicación como efecto y estabilidad como efecto. Al hacer un análisis de contenido, de la teoría que está detrás de estas dimensiones, descubrimos lo siguiente. Lo que hay que hacer es gestionar variables intangibles, que desde el punto de vista de los recursos son, yo diría, más bien de no alto costo. No sé si baratas, pero por lo menos de menos costo, menos costosas, para llegar finalmente a activar variables tangibles, como asignación de recursos, inversiones y factores, como variable final. Entonces, de alguna manera, este modelo me orienta respecto de qué sugerencias se le puede hacer a un director hospitalario respecto de las variables que debe manejar. Bueno, siguiendo con esta lógica, entonces gestión de variables intangibles, acompañada también con la gestión de variables tangibles. Otra cosa que hicimos fue que el modelo original contenía
10 factores que integraban un sistema, y luego de diversas aplicaciones con muestras y submuestras, que es lo que se recomienda en la teoría, que la misma muestra original pueda subdividida en partes y probar el modelo con distintas submuestras, pudimos nosotros acotar el modelo a 4 factores claves, ya no con 44 ítems, sino que ahora con 27 o 29 ítems, ya no me acuerdo exactamente cuántos son estos, pero deben ser unos 29 ítems. Y estos ítems, ¿qué es lo que nos dicen? Que los 4 factores también se relacionan en términos de variables independientes y dependientes. Gestión interna, ustedes observan ahí, gestión interna, todas sus implicaciones o efectos provienen de gestión interna y afectan organización y desempeño, estabilidad laboral y tensión interna. Y observamos también que la variable tensión interna incide negativamente sobre la otra de manera inversa. Significa que aumentar la tensión interna baja la organización y desempeño, o aumentar la tensión interna reduce los impactos de gestión interna del director, por ejemplo. Y eso también confirma la teoría, porque la variable de tensión es una variable teóricamente negativa. Las tensiones que tiene el personal hospitalario inciden sobre la organización y el desempeño, inciden sobre la estabilidad laboral, inciden sobre la gestión interna. La estabilidad laboral, ahí hay un número que habría que estudiar, porque marca positivo, pero tensión interna debería de alguna manera tener un efecto adverso. Bueno, a pesar de eso, nosotros hicimos las ecuaciones estructurales del modelo y descubrimos entonces que las variables dependientes, FC4, FC2 y FC3, que son distintas a FC1, que es la activa, que es gestión interna, tienen un constructo que responde al modelo, porque el factor de gestión interna, que es el que más incide, tiene un índice de 0,76. O sea, yo diría que por cada unidad de cambio que yo haga en el factor 1 de gestión interna, un 0,76% de ese cambio incide sobre el factor 4. Y así lo fuimos viendo, parte por parte. Cada factor muestra la incidencia directa o inversa sobre el factor dependiente. Hicimos las ecuaciones estructurales y pudimos confirmar que el modelo nos da información suficiente para recomendar la gestión de los directores hospitalarios en la zona, en toda la región de Guayaquil, de estos 12 hospitales que nosotros entrevistamos. Siguiendo con esta lógica entonces, y aquí ya consolidando la secuencia, si nosotros comenzamos a gestionar la variable de gestión interna, y eso depende directamente del director, el director es la clave. Cada director tiene que hacer la administración de sus variables de motivación, de liderazgo. Los 10 componentes del modelo de clima las tiene que manejar la gestión interna. Eso significa activar, de alguna manera, reducir la tensión, aumentar la estabilidad y mejorar el resultado hospitalario, que sería organización y desempeño. Esta manera de mostrarlo, entonces, me permite a mí decir que un director hospitalario tendría que comenzar a gestionar sus propias variables de gestión personal, las que él tiene bajo su control, y desde ahí comenzar a implicar o afectar positivamente las demás variables del sistema, concentrado con estas 4 del segundo modelo que nosotros descubrimos. Entonces, las variables intangibles y también las variables tangibles. Y esto, de nuevo, las variables, la teoría sustenta y de alguna manera orienta respecto del manejo de variables de menos costo para llegar finalmente a las variables de mayor costo. Algo más que puedo decir, la producción científica nosotros la logramos con algunas publicaciones que están ya listas. Una tesis que es la que estoy mencionando aquí, de Francisca, una estudiante nuestra aquí en la Universidad de Talca, que tomó el modelo y lo aplicó a nivel de salud primaria. El mismo modelo que nosotros descubrimos allá lo pudimos aplicar acá.
Y tenemos algunos trabajos en desarrollo, publicaciones en proceso, que pretendemos nosotros durante este año y tal vez al comienzo del próximo ya lograr mostrar. Uno de los temas que a mí me motiva más es poder llegar a validar el instrumento ya no con 27 preguntas y variables, sino que con menos que eso, de llegar, por ejemplo, a 2 factores o 3 factores con 14, 15 variables. Tengo unas mediciones por ahí que a partir de estos mismos análisis, separando las muestras por partes, se puede llegar a un instrumento bastante más preciso y con alta potencia predictiva para la investigación del clima en las organizaciones complejas. Respecto de los logros de las metas iniciales planteadas, los objetivos específicos decían revisar la literatura para elaborar una fundamentación teórica conceptual sobre el clima. Eso lo logramos publicar en un artículo que dice y muestra la evolución y desarrollo y evolución del constructo clima organizacional, que está sintetizado, bien armado, especialmente para la enseñanza de la teoría del clima. Es un artículo pensado en esa lógica. Respecto de la aplicación del instrumento del cuestionario a los profesionales de la salud, también está publicada la validación del cuestionario de clima organización de salud del año 2019, y respecto de cómo proponer sugerencias para la gestión del clima en hospitales de alta complejidad, también hay una publicación que habla de la incidencia del clima sobre otros constructos, como es el constructo de actitudes laborales y también con el constructo de comportamiento prosocial. Bueno, así como entonces, podemos decir que el clima es una variable inductora, una variable activa que incide sobre otra serie de variables, llamémosle inicialmente pasivas. Pero esas variables pasivas con el giro de la gestión se transforman también en activas. Eso es lo que pasa con las variables de gestión, que normalmente las variables cambian de posiciones activas o pasivas según corresponda. Respecto del objetivo general, que era evaluar el clima organizacional de las instituciones de salud de alta complejidad de la ciudad de Guayaquil, este estudio de la incidencia del clima es una de las publicaciones, yo diría, más importantes, porque va a dar origen a otros estudios de implicaciones inversas. Por ejemplo, descubrir de qué manera las actitudes inciden sobre el clima o de qué manera las actitudes inciden sobre el comportamiento prosocial. Lo que ya está en proceso y seguramente va a dar origen a modelos de esta misma naturaleza actualizados. Tenemos también en desarrollo la comparación de factores de clima en hospitales públicos y privados, que es algo muy interesante. Sabemos que las muestras estadísticas de las personas que están en estas instituciones públicas y privadas tienen pequeñas diferencias en términos de magnitud, de edades, etcétera, o tipo de contrato, pero en general los climas se comportan de manera parecida, aunque con diferencias de magnitud en algunos índices. A favor de los hospitales públicos. De alguna manera el hospital público muestra un poquito mejores índices que el hospital o la clínica privada. Otra cosa que ha sido interesante descubrir como logro de este estudio es que hay estudios de posgrado, maestrantes de estudios de posgrado, de maestría, que están tomando este tema de clima para aplicarlo en sus instituciones de salud, lo cual a mí me parece muy interesante, porque los instrumentos están, la metodología está, y las técnicas son perfectamente aplicables en las instituciones de salud. Y finalmente, el tema del modelamiento psicométrico, que es algo que desde el punto de vista de la investigación es interesante, la posibilidad que nos da esta técnica de medición del clima para ir elaborando instrumentos, perfeccionando los instrumentos y asegurar que las preguntas que se hacen para medir algo efectivamente están midiendo lo que pretendemos medir. Bueno, algunas conclusiones adicionales. En este tiempo, del 2018 a la fecha, el proyecto inició en agosto del 2018, nos dimos cuenta de algunos hallazgos. Por ejemplo, la necesidad de determinar las percepciones singulares que tienen los personales en el ambiente laboral dinámico. Las organizaciones están cambiando su dinámica, especialmente ahora. Las organizaciones cambian su dinámica y levantar los datos de cómo se está percibiendo ahora es muy interesante.
También nos percatamos de que se está analizando el contexto laboral de instituciones de baja y alta complejidad resolutiva. De baja complejidad resolutiva como la atención primaria y de alta complejidad resolutiva como los hospitales grandes, estos hospitales regionales, sectoriales o especializados en salud. En lo académico nos percatamos de que estas 10 dimensiones del modelo funcionaron. Pero no solo eso, sino que además pudimos reagrupar estas 10 dimensiones en 4, lo cual también simplifica la posibilidad académica de seguir avanzando en el tema. Avanzando un poco más, a nivel sectorial, algunos de los resultados, de las recomendaciones que nos surgen a nosotros como equipo de investigación, es recomendar a nivel sectorial evaluar periódicamente el clima. El clima se debiera medir así como el balance financiero contable de la organización, una vez por año. Levantar, evaluar los datos para ver cómo está sintiendo la gente su vida cotidiana en la organización. Otro elemento que se recomienda es reconocer el hecho de que la gestión interna, como variable activa, incide sobre las demás variables, incide sobre la motivación, incide sobre la estabilidad y sobre la autonomía que necesariamente requieren los trabajadores de la salud. Si hay algo que el trabajador de la salud valora es la autonomía que tiene en el desempeño de su profesión. Y eso es muy valioso desde el punto de vista de la gestión en salud. Y también a nivel sectorial, que las jefaturas en todos sus niveles identifiquen las necesidades del personal a su cargo a fin de gestionar las dimensiones claves del clima interno. Y con ello, una derivada adicional que es mejorar la satisfacción de sus trabajadores. Y la siguiente derivada es mejorar la calidad de servicio al usuario, al paciente y a la comunidad. A nivel académico, estudiar sistemáticamente las relaciones de causa y efecto, que ya mencioné, que hay varias, habría que descubrir otras, estudiar el modelo en sus parcialidades, a ver cómo se comporta, para determinar relaciones de causa y efecto. Y una que nos pareció interesante a nivel académico es ir actualizando las mallas profesionales de la enseñanza de distintas disciplinas, no quiero mencionar a ninguna, pero incorporando esta lógica de la gestión de los climas organizacionales en la formación profesional, en los planes de estudio de la formación profesional. Estas son algunas de las referencias, por supuesto en la referencia hay muchas, estas son las más, algunas antiguas y otras más actualizadas, de lo que pudimos recoger nosotros durante nuestra investigación. Bueno, esperando que el tema que le he comentado hoy día tenga acogida en sus preocupaciones, gracias por vuestra atención y dispuesto a responder las preguntas que estimen pertinentes. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, doctor Miguel Bustamante. Ha sido una excelente explicación desde la parte teórica, la parte práctica, la parte técnica también fue muy enriquecedor ver todos los procesos como los ha realizado, el tema de la modelación estructural y finalmente poder quedarnos con los ítems más relevantes y ahora pues ya transmitir esa información de manera práctica a las distintas carreras. Muchísimas gracias por su aporte, muchísimas gracias también por el aporte que siempre ha gestionado junto al doctor Germán Lobo, junto a María del Carmen también en el tema de la contribución científica. Ahora vamos a tener nuestro espacio de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes, veo que muchísimos investigadores se han conectado, les agradecemos mucho a los investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de Especialidades Empresariales que nos acompañan. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta? Siéntanse libres de activar su micrófono e intervenir. Me dicen para dar tardes, Buenas Max, tardes, adelante, bienvenido. Max Galarza le saluda. ¿Cómo está, doctor Bustamante? Interesante el tema de los hallazgos, sobre todo lo del clima laboral. Veo que el estudio que han hecho es un estudio profundo, ¿verdad? Y les ha tomado algún tiempo, desde el 2017, entiendo, ¿verdad? Sí, los primeros estudios 2015, 16, 18 con este proyecto hasta la fecha, 2020.
Ya, perfecto. Yo tengo solamente una consulta, una Bien. consulta. Entiendo que esta toma de muestra fue hecha antes, obviamente antes de la pandemia, ¿no? O sea, estamos hablando de 2018. 2018. Sí, Correcto. exactamente. Sería interesante, le digo, hacer el estudio, ¿verdad? Como sugerencia, como recomendación, bajo esta nueva normalidad, bajo el tema de pandemia, porque seguramente algunos factores podrían variar, ¿no? Por ejemplo, infiero que la tensión interna podría aumentar, ¿no? El tema Así de la es. estabilidad laboral, y eso fue una situación acá que tuvimos, se traslocó en el asunto tras la pandemia. Entonces, una cosa es un estudio, digamos, dentro de una normalidad, y otra cosa sería un estudio dentro de una situación de pandemia a través de la cual hemos vivido acá, justamente en los hospitales de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué le parece? Estupendo, profesor Max Galarza. Gracias por su sugerencia. Es una interesante propuesta la suya porque justamente el hecho de poder medir sistemáticamente el clima organizacional ahora en época de pandemia nos permitirá descubrir cómo cambia la percepción de las personas en estos dos momentos. Una época previa, 2018, llamémoslo de normalidad, y la actual, que llamamos de nueva normalidad, que sería interesante descubrir cómo se transforman estos indicadores utilizando algunos de los dos instrumentos, con 44 preguntas o con 27 preguntas, nos permitiría descubrir cómo incide ahora, tal como usted dice muy bien, profesor Max, la variable de tensión interna, que sabemos que es algo que ha ocurrido y que además ha afectado al personal de salud, no solamente en la institución donde laboran, sino que también en sus lugares donde también, por lo menos acá en Chile ha ocurrido, que han sido observados, criticados, de alguna manera separados o aislados del resto de la gente. Entonces, ha provocado tensión. Yo le agradezco la sugerencia y es un tema que sería interesante incorporar en investigaciones de continuidad de este tema que he presentado hoy día. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Germán, por favor, adelante. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Le estar escribiendo un texto al profesor Bustamante, felicitaciones, me gustó. Una pregunta y una recomendación también. Hay una revista que se llama Cadernos de Salud Pública, que es WOS Cuartil 2, que estos trabajos los valora mucho, porque tiene dos aportes desde el punto de vista de la revista, por la experiencia que yo tengo, que me parecen relevantes. Primero, tiene un instrumento con análisis con propiedad psicométrica del instrumento, con análisis factorial, con análisis confirmatorio, sí. Y un modelo de ecuaciones estructurales que nos permite validar algunas causas y efectos que en estudios de corte transversal solo se validan con literatura. Solamente uno puede plantear causas y efectos apoyándose en literatura. Entonces, incluso puede haber hipótesis ex post. Y lo que dice el profesor Galarza también es muy importante porque a lo mejor estas flechas pueden haber cambiado el sentido con el tema de la pandemia. O sea, muchas cosas que estos modelos pueden ser distintos post pandemia. Y eso es el comentario. La consulta es solamente saber cuánto apoyo o concordancia tiene estos resultados, profesor, con la literatura, con lo que dice la literatura. Ya, gracias, Germán. Bueno, Germán es profesor de nuestro mundo acá en Chile y estupenda pregunta. Bueno, primero agradecer la sugerencia. Yo anoté inmediatamente Cuaderno de Salud Pública de Brasil, ¿cierto? Sí. Que es una muy buena publicación. Bueno, la concordancia en la literatura es bien interesante, porque yo aquí tengo, y por casualidad, hay literatura desde el año 64, 68, 78, 88, 97, 2001, 2002, 2007, etc. Y todos de alguna manera coinciden en indicar que las variables de gestión de personas son variables que cambian de posición en términos de variable activa o pasiva, dependiendo del tema que yo quiera tratar. Por ejemplo, yo puedo decir,
motivo al personal y aumenta la productividad. Pero si quiero partir antes, hago la gestión interna. Gestión interna, motivación, calidad de servicio y satisfacción de las personas. O sea, puedo tener una secuencia teórica interesante. La literatura de alguna manera ha ido mostrando que estas variables tienen un doble perfil. Por eso que para hacer el estudio psicométrico hay que tener harto cuidado para ver cómo definir la causalidad en un sentido y probar todas las causalidades posibles para llegar a confirmar a lo menos una que sea significativa. Lo que es la pista que nos da este estudio y la literatura que apoya es que yo puedo iniciar el estudio desde una variable y llegar finalmente a otra. Es como crear un árbol de correlaciones mutuas, poniendo al inicio la variable independiente y al final algunas de todas las variables dependientes. La literatura está por ahí, ¿ya? Pero hay que apoyarla, porque una cosa es que lo digan los textos y luego ver cómo los números lo respaldan. Y ahí está un poco la motivación del equipo de trabajo, que a partir de lo que la literatura dice en términos poéticos, diría yo, cómo llevar a demostrar con algunas cifras valiosas que esas causalidades son reales, que efectivamente funcionan. Entonces, gracias, profesor Germán, por la sugerencia. La recogemos con todo cariño y la vamos a poner en práctica prontamente. Muchas gracias. Gracias, Germán. ¿Alguien más que quiera compartir o hacer una consulta a nuestro ponente? Sí, muy buenas tardes. Adelante, Gerson. Gracias, Carmita. Doctor, me sumo a las felicitaciones que mencionaba Carmen para usted y para todo el equipo. Es una investigación muy bien estructurada en todos los aspectos. Cuando estaba realizando su explicación, me surgió inmediatamente la duda con respecto a las diferencias que se podían presentar en el modelo al analizar de manera independiente los hospitales públicos y los hospitales privados. Sí. Porque la gestión tiene ciertas particularidades en los dos tipos de entidad. Luego vi que usted ya está mencionando que hacia adelante van a hacer el estudio comparativo. Sin embargo, me surge la duda, en el análisis no realizaron, no pudieron determinar o no revisaron si el analizar a las dos entidades en un solo modelo cambiaría o no si las analizaban por separado. Ya. Bueno, cuando decimos que estamos trabajando como trabajo posterior la comparación de hospitales, es porque en los hallazgos de la investigación descubrimos que hay diferencias. O sea, hay diferencias, y yo lo mencioné, en términos de magnitud, aunque coinciden en la orientación. O sea, las mismas variables relevantes en un lado son relevantes en el otro, en el público también son relevantes en el privado, pero varían las magnitudes. O sea, si el índice es 1,7 en uno, en el otro es 1,9. Por lo tanto, en ambos es positivo, pero cambia la magnitud. Lo que descubrimos también con los datos globales es que en el hospital público hay una mayor cantidad de variables que dan números positivos. Y en el privado son similares, pero son menos las variables que dan resultados positivos. Aunque están en el mismo sentido, tienen magnitud un poquito más discreta. No están mal, pero son un poquito, levemente más bajas. Bueno, eso va a ser publicado, eso ya está elaborado, está sugerido como trabajo en proceso. Yo diría que de aquí a unos meses, un mes tal vez, ya esté presentado en una revista para ser publicado. O sea, la base de datos de 500 es una base muy interesante. Dentro de la literatura se sugiere ya como una base de datos grande, y ya miles, muy grandes. Entonces, bueno, los números dan como para hacer submuestras y poder estudiar el modelo aplicado en distintas realidades. No sé si con eso le respondo, profesor Gerson. Sí, doctor, claro que sí. Muchas gracias. Los felicito y bueno, estaré atento también a las siguientes publicaciones porque es un tema muy interesante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien más que quizás quiera hacer algún comentario? ¿No? Bueno, les agradecemos entonces a nombre del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado
al Sistema de Investigación y Desarrollo CINDE y al INESEM, su Instituto de Investigación e Innovación de Estudios Económicos y Empresariales. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva presentación de resultados. Nuevamente agradecer al doctor Miguel Bustamante por haber compartido estos resultados, a todo el equipo de investigación, que sigan adelante, estamos aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Así que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana, estén por favor al tanto de nuestras redes sociales para que puedan seguir conociendo de los próximos eventos que vamos a realizar como INESEM y puedan estar con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, nos vemos pronto, un gusto.